El gran trabajo. Tomo 4. Las arcanas. Carlos Heredia Fiallo. 2026. Capítulo 5. Segundo orden. Principios de la dinámica. Arcana cuarta. Polaridad. Todo es dual, y todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. 1. El cuarto principio. Todo es dual, y todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos, los opuestos son idénticos en naturaleza pero diferentes en grado, los extremos se tocan, todas las verdades son semiverdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. Este cuarto principio hermético revela la estructura bipolar de la manifestación. Nada existe sin su opuesto. No hay luz sin oscuridad, no hay calor sin frío, no hay amor sin odio, no hay vida sin muerte. Pero, y esto es lo crucial, los opuestos no son dos cosas diferentes, son la misma cosa en diferentes grados. El calor y el frío no son sustancias distintas, son grados de temperatura en una misma escala. La luz y la oscuridad no son entidades separadas, son grados de luminosidad. El amor y el odio no son emociones inconexas, son grados de una misma energía relacional. Lo que llamamos con nombres opuestos es, en su naturaleza más profunda, unidad de proceso. La vibración estableció que todo se mueve. La polaridad revela entre que se mueve, entre polos. El movimiento vibratorio no es errático, oscila entre extremos de una misma escala. El péndulo no se mueve entre cosas diferentes, se mueve entre posiciones opuestas del mismo arco. La respiración no alterna entre procesos inconexos, oscila entre inspiración y expiración del mismo aliento. El cosmos entero vibra entre polos que son, en última instancia, uno. El hermetismo enseña que comprender la polaridad es comprender la posibilidad de transmutación. Si el odio y el amor son grados de lo mismo, entonces el odio puede transmutarse en amor, no destruyéndolo, sino elevando su vibración a lo largo de la escala. Si el miedo y el coraje son grados de lo mismo, entonces el miedo puede transmutarse en coraje, no negándolo, sino moviéndose a lo largo de la polaridad. Esta es la base de toda alquimia mental. No se elimina lo negativo y se transmuta en su polo superior. Los extremos se tocan. El amor extremo puede convertirse en odio extremo con facilidad, porque están en la misma escala. El genio y la locura se rozan, porque son polos de la misma intensidad mental. La devoción religiosa extrema puede convertirse en fanatismo destructivo, porque son grados de la misma energía. Esta comprensión disuelve la ilusión de que los opuestos son irreconciliables. Todo par de opuestos es reconciliable porque son manifestaciones de lo mismo. 2. Lo que esto significa. Si todo tiene polos, y los polos son grados de lo mismo, entonces las consecuencias transforman la comprensión de la realidad. Primero, no hay absolutos en la manifestación. Todo es relativo, todo es cuestión de grado. Lo que es caliente comparado con una cosa es frío comparado con otra. Lo que es grande en un contexto es pequeño en otro. Lo que es bueno desde una perspectiva es malo desde otra. Esto no es relativismo moral que niega la verdad, es reconocimiento de que toda verdad manifestada es parcial, es grado, es posición en una escala que contiene infinitos matices. La verdad absoluta existe, es la polaridad misma, la estructura que contiene todos los grados, pero toda formulación particular de verdad es semiverdad, es verdad desde un punto de la escala. Segundo, la transmutación es posible. El alquimista no destruye estados indeseables, los transmuta. No combate el miedo, lo eleva a coraje. No elimina la ignorancia, la transmuta en conocimiento. No erradica el odio, lo refina en amor. Esta transmutación opera moviendo la vibración a lo largo de la escala polar. Lo que vibra bajo en la escala puede elevarse, lo que vibra alto puede descender. El control de la polaridad es control de la transmutación. El alquimista no niega los polos inferiores, los atraviesa conscientemente hacia los superiores. Tercero, la reconciliación de opuestos es posible. Las paradojas que parecen irresolubles se resuelven cuando se comprende que los términos opuestos son grados de lo mismo. ¿Es el ser humano libre o determinado? Ambos son grados de la misma relación con la causalidad. ¿Es la realidad material o espiritual? Ambos son grados de la misma sustancia en diferentes densidades. ¿Es Dios trascendente o inmanente? Ambos
son polos de la misma presencia que se manifiesta de modos diferentes. El pensamiento que comprende la polaridad trasciende las contradicciones que paralizan al pensamiento binario. No elige entre opuestos, reconoce la escala que los contiene. Cuarto, el equilibrio es el punto de poder. Entre los extremos de cada polaridad existe un punto medio, un centro de equilibrio desde el cual se pueden observar ambos polos sin ser arrastrado por ninguno. El sabio busca este centro, no niega los polos, no los combate, pero tampoco es dominado por ellos. Desde el centro puede moverse voluntariamente hacia cualquier polo según la necesidad, sin perder su posición fundamental de equilibrio. El que está en el centro tiene poder sobre la polaridad, y el que está en los extremos es poder de la polaridad. El hechicero explota la polaridad para fragmentar. Divide el mundo en opuestos irreconciliables, nosotros contra ellos, bien contra mal, verdad contra mentira, ocultando que son grados de lo mismo. Quien cree que los opuestos son absolutos es fácilmente manipulable mediante la identificación con un polo y el rechazo del otro. El alquimista, en cambio, ve la unidad detrás de la dualidad y no puede ser atrapado en falsas dicotomías. 3. El testimonio de los maestros. Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto enseñó que todo es dual y todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos. El Kybalión explica que la comprensión de este principio permite al alquimista transmutar estados mentales. El odio puede transformarse en amor cambiando la polaridad. No se trata de suprimir una emoción y crear otra, se trata de mover la vibración a lo largo de la misma escala, de transmutar lo bajo en lo alto sin negar su unidad esencial. La tabla de Esmeralda menciona, separar lo sutil de lo grosero, operación polar que distingue grados sin negar su unidad esencial. El alquimista hermético trabaja con polaridades, Salvet coagula, disolver y coagular, separar y unir, movimientos entre polos de un mismo proceso. La disolución es polaridad femenina, la coagulación es polaridad masculina. Ambas son necesarias, y ninguna es superior, y su alternancia produce la gran obra. Lao Tse. Lao Tse comprendió la polaridad como la danza del yin y el yang. Cuando todo el mundo reconoce lo bello como bello, esto en sí mismo es fealdad. Cuando todo el mundo reconoce lo bueno como bueno, esto en sí mismo es maldad. Los opuestos se definen mutuamente y ninguno existe sin el otro. El Tao Te Ching enseña que los sabios no se aferran a lo lleno ni rechazan lo vacío, comprenden que ambos son polos del mismo proceso. El vacío no es ausencia y es potencial. El lleno no es definitivo y es actualización temporal. El Tao genera el uno. El uno genera el dos. El dos es la polaridad emergiendo de la unidad. Pero el dos no niega el uno o lo expresa. Yin y Yang no son enemigos, son amantes que danzan eternamente, cada uno conteniendo la semilla del otro. En el centro del Yin hay punto de Yang y en el centro del Yang hay punto de Yin. Los extremos se tocan en el centro. Confucio. Confucio enseñó el equilibrio entre opuestos como fundamento del orden. El noble mantiene la armonía sin perder su centro, y el pequeño pierde su centro buscando armonía. El centro, Sonyon, el justo medio, es la posición entre extremos desde la cual se puede actuar con sabiduría. Confucio no negaba los polos, le enseñaba a no ser arrastrado por ellos. La armonía no es identificación con un polo, o es equilibrio que contiene ambos. Exceso y defecto son igualmente erróneos. Ambos extremos de la polaridad, cuando se habitan exclusivamente, generan desequilibrio. El sabio confuciano reconoce los polos pero habita el centro, desde donde puede moverse hacia cualquiera según la situación requiera. Buda Sakyamuni. Buda enseñó el camino del medio entre extremos. Evitando los dos extremos, el Tathagata ha realizado el camino del medio. Los extremos que Buda rechazó, el ascetismo extremo y la indulgencia extrema, son polos de la misma relación distorsionada con el deseo. El camino del medio no es compromiso tibio, o es trascendencia de la polaridad desde un punto que los incluye sin ser dominado por ninguno. La doctrina de la interdependencia, Pratya Samutta, enseña que los opuestos surgen juntos. Esto es, porque aquello es. Esto no es, porque aquello no es. Existencia y no existencia, placer y dolor, nacimiento y muerte, todos son polos que surgen y cesan juntos.
La liberación no es elegir un polo, o es trascender la polaridad comprendiendo que ambos son manifestaciones de lo mismo. Jesús de Nazaret. Jesús enseñó la reconciliación de opuestos. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Esto no es ingenuidad moral, es transmutación polar. El enemigo y el amigo son polos de la misma relación. Amar al enemigo es transmutar la polaridad, mover la vibración hacia el polo superior de la misma escala. No niega la oposición, él la eleva. El que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mi causa, la hallará. Vida y muerte, ganar y perder, polos que se tocan en el extremo. La paradoja se resuelve cuando se comprende que son grados de lo mismo. Perder la vida es encontrarla, o guardarla es perderla. Los extremos se tocan. Los últimos serán primeros, y los primeros últimos. La inversión de polos, lo que está en un extremo de la escala puede moverse al otro. La polaridad no es destino fijo, o es campo de transformación. El humilde puede elevarse, y el exaltado puede caer. La estructura permite el movimiento en ambas direcciones. Mohammed enseñó el equilibrio entre opuestos. Hemos hecho de vosotros una comunidad de en medio. La umma no habita en extremos, y busca el centro. El Islam rechaza tanto el ascetismo extremo como la indulgencia extrema, tanto el fatalismo absoluto como la negación de la voluntad humana. La Sara es camino de equilibrio, no de extremos. No hay coerción en la religión. La buena dirección se ha distinguido del error. Verdad y error son distinguibles, son polos, pero la distinción no requiere coerción. El reconocimiento de la polaridad permite elección, no imposición. Cada alma elige su posición en la escala y cada elección tiene consecuencias correspondientes. El Corán describe a Allah con nombres que parecen opuestos, el misericordioso y el justiciero, el que da vida y el que da muerte, el primero y el último. Los opuestos se reconcilian en la unidad divina que los contiene, que los trasciende, que los hace posibles. 4. La usurpación de la polaridad. El hechicero institucional ha explotado la polaridad mediante técnicas de fragmentación y manipulación de opuestos. Primera técnica, la absolutización de los polos. El hechicero presenta los opuestos como irreconciliables, como entidades separadas sin conexión. Bien contra mal, nosotros contra ellos, civilización contra barbarie, divisiones presentadas como absolutas cuando son grados de lo mismo. Una humanidad que cree en opuestos absolutos es fácilmente dividida, movilizada contra enemigos fabricados, controlada mediante la identificación con un polo y el odio al otro. La política moderna es teatro de polaridades absolutizadas, izquierda contra derecha, progresismo contra conservadurismo, globalismo contra nacionalismo. Pero estas son grados de un mismo sistema, polos de una misma escala que nunca cuestiona sus fundamentos compartidos. Segunda técnica, la oscilación forzada. El hechicero mantiene a la población oscilando entre polos emocionales, esperanza y miedo, euforia y depresión, confianza y pánico. Nunca se permite el centro, el equilibrio, la posición desde la cual se observan ambos polos con claridad. La persona que oscila constantemente entre extremos no tiene poder y está a merced de quien controla los estímulos que provocan la oscilación. La economía del consumo funciona así: crear deseo, satisfacerlo parcialmente, crear nuevo deseo, en ciclo interminable de oscilación entre carencia y saciedad. Tercera técnica, la falsa elección entre polos. El sistema presenta opciones que son polos de la misma escala como si fueran alternativas reales. Izquierda política o derecha política, polos del mismo sistema de control. Consumismo materialista o ascetismo culposo, polos de la misma relación distorsionada con lo material. Democracia representativa o dictadura, polos del mismo autoritarismo estructural. El hechicero ofrece libertad de elección entre polos que él mismo define, ocultando que la verdadera libertad está en trascender la polaridad manipulada, en encontrar el centro desde donde ambos polos son visibles como lo que son, grados de lo mismo. Cuarta técnica, la inversión de polos. El hechicero invierte los significados, llama paz a la guerra, libertad a la esclavitud, verdad a la mentira. Esta no es simple mentira, es manipulación de la polaridad semántica. Cuando las palabras significan su opuesto, el pensamiento se paraliza, incapaz de distinguir los polos que antes orientaban.
El resultado es humanidad atrapada en falsas polaridades, incapaz de ver la unidad detrás de los opuestos, oscilando entre extremos sin encontrar el centro, eligiendo entre opciones que son variaciones del mismo sistema de control. 5. La polaridad y el trivium. La gramática estudia la polaridad del lenguaje. Cada palabra tiene su opuesto, cada afirmación implica su negación, cada significado se define contra lo que no significa. El hechicero pervierte esta polaridad natural, vacía las palabras de significado o las invierte, de modo que ya no señalan sus polos verdaderos. El alquimista restituye la polaridad gramatical, cada palabra recupera su opuesto natural, cada término su definición por contraste. La claridad del lenguaje es claridad de polaridades reconocidas. La lógica estudia la polaridad del pensamiento. Verdadero y falso, válido e inválido, consistente y contradictorio, el pensamiento opera por polaridades. El principio de no contradicción establece que algo no puede ser A y no A simultáneamente en el mismo sentido. Pero el alquimista sabe que A y no A pueden ser grados de lo mismo visto desde diferentes niveles. La lógica inferior ve contradicción donde la lógica superior ve polaridad. La dialéctica es reconocimiento de que los opuestos se generan mutuamente y se resuelven en síntesis que los trasciende. La retórica estudia la polaridad de la persuasión. Cada argumento tiene su contraargumento, cada posición su oposición. El orador hábil conoce ambos polos y puede moverse entre ellos. El hechicero retórico presenta solo un polo, ocultando el otro, el alquimista retórico muestra ambos polos y el centro que los contiene. La persuasión alquímica no es imposición de un polo, es revelación de la escala completa, permitiendo al auditorio elegir conscientemente su posición. 6. La polaridad y el quadrivium. La aritmética estudia la polaridad numérica. Positivo y negativo, par e impar, mayor y menor, los números tienen polaridades inherentes. El cero es el centro entre positivos y negativos, el punto de equilibrio polar. Las operaciones aritméticas son movimientos entre polos, sumar es moverse hacia lo positivo, restar hacia lo negativo, multiplicar es amplificar la polaridad, dividir es distribuirla. La geometría estudia la polaridad espacial. Arriba y abajo, izquierda y derecha, dentro y fuera, el espacio se estructura por polaridades. El punto central es el lugar donde todas las polaridades espaciales se encuentran. Los ejes cartesianos son líneas de polaridad que definen el espacio. La simetría es equilibrio de polos, la asimetría es dominancia de uno sobre otro. La música estudia la polaridad sonora. Agudo y grave, consonancia y disonancia, tensión y resolución, la música opera por polaridades audibles. La armonía es reconciliación de polos sonoros, la melodía es movimiento entre ellos. El silencio es el centro polar desde el cual emerge y al cual retorna todo sonido. La astronomía estudia la polaridad cósmica. Día y noche, verano e invierno, ascenso y descenso de los cuerpos celestes, los cielos manifiestan polaridades en sus ciclos. Los equinoccios son puntos de equilibrio polar entre luz y oscuridad. Los solsticios son los extremos de la polaridad solar. El cosmos es danza de polaridades en escalas de tiempo que trascienden la vida individual. 7. La unidad en la dualidad. La polaridad es el segundo principio del segundo orden, principios de la dinámica. La vibración estableció que todo se mueve. La polaridad muestra entre que se mueve, entre polos que son grados de lo mismo. Juntos, revelan que el cosmos es movimiento entre opuestos que, en su naturaleza más profunda, son uno. El alquimista reconoce que todo par de opuestos que encuentra es oportunidad de transmutación. No combate lo negativo, lo transmuta en su polo positivo. No elimina lo inferior y lo eleva hacia lo superior. No destruye lo denso, lo sutiliza. Esta capacidad de transmutación es el poder central de la alquimia, y depende enteramente de comprender que los opuestos no son enemigos sino grados del mismo proceso. El hechicero, en cambio, usa la polaridad para fragmentar y controlar. Presenta los polos como irreconciliables, atrapa a la humanidad en falsas oposiciones, explota la oscilación entre extremos. Su poder depende de la ignorancia de la verdadera naturaleza de la polaridad. Este es el cuarto fundamento: todo tiene polos, los polos son grados de lo mismo, los extremos se tocan, las paradojas pueden reconciliarse. El que comprende la polaridad comprende que ningún opuesto es absoluto,
que toda transmutación es posible, que el centro existe entre todos los extremos. Desde ese centro, el alquimista observa la danza de los opuestos y participa en ella conscientemente, sin ser atrapado por ningún polo, libre para moverse a lo largo de cualquier escala, capaz de transmutar lo que el ignorante cree irreconciliable.